Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión síncrona correspondiente a la tercera semana de trabajo de nuestro módulo 2. ¿Sí? Muy bien, gracias. Hola. Muy bien, qué bueno que ya están aquí, listas. Me da mucho gusto verlas. Muy buenas participantes que tenemos en este módulo, de verdad. Les agradezco mucho la calidad de trabajos que envían, ¿no? Le dan un plus y eso me da mucho gusto porque es parte de lo que tenemos que aprender. Observo cómo cuidan la calidad, siguen las indicaciones, la ortografía, la gramática, que de pronto nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí observo ese esfuerzo que hacen, lo cual agradezco mucho porque al final de la historia, bueno, pues nos permite ir mejorando, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades y bueno, pues vamos a iniciar este nuevo reto, ¿no? Esta nueva semana con las actividades correspondientes. Voy a permitir compartir. Vamos a compartir la guía de esta sesión, ¿sí? La orden del día. Y tenemos que es el módulo 2 de la información al conocimiento. Vamos a analizar y escribir para comunicarnos en diferentes contextos. Ese es el nombre de la unidad 3. La duración es del 15 al 21 de junio. Termina el 21, el domingo. Vamos a ver las actividades integradoras 5 y 6. Vamos a ver la participación de los foros de la manera activa. Vamos a ver acerca del plagio, extensiones y segundas entregas y las dudas que ustedes puedan tener. ¿Ok? Bueno, módulo 2 de la información al conocimiento, semana 3. Las actividades de esta semana es la actividad integradora de 5, que es el relato. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a elaborar un relato sobre un texto literario ya definido previamente. Este va a ser sobre alguno de los dos artículos literarios que revisamos justamente en la semana pasada. Y bueno, vamos a tener ya algunos elementos característicos justamente de este relato y cómo lo vamos a realizar. ¿Sí? Vamos a hacer un escrito en un procesador de textos, en un documento, ¿sí? Vamos a describir las características de nuestro relato, vamos a escribirlo, vamos a cuidar la ortografía y la organización en cuanto al tiempo y nuevamente vamos a trabajar con la grabación de un audio o de un video, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Primero, vamos a ver, ¿sí?, qué es un relato, ¿sí? Una narración es contar de manera ordenada lo que hacen ciertos personajes, definiendo un lugar y un espacio de tiempo. En este relato, ¿cuáles son los elementos esenciales? Los personajes, qué hace cada personaje, los narradores, el tipo de narrador que vamos a emplear, el espacio, el lugar donde vamos a desarrollar nuestro relato y el tiempo en el cual vamos a generarlo. Puede ser pasado, presente, futuro. El espacio, bueno, pues es el contexto, ¿sí? Dentro de este contexto, ¿qué es? Estoy trabajando, estoy narrando
en un espacio urbano, en un espacio rural, estoy hablando de un lugar específico, ¿sí? Como por ejemplo esta habitación o una sala, no sé, definiendo exactamente cuál es el espacio en donde estamos trabajando. Tenemos dos tipos de narradores. El narrador omnisciente, que es el que sabe todo, es aquel narrador que sabe cómo piensan los personajes, qué van a hacer, cómo lo están tramando, ¿sí? Nos dice cuáles son las intenciones de estos personajes, sabe lo que va a suceder posteriormente, ¿no? Así como una figura, de Dios, en donde sabe perfectamente qué hacen y no se pueden esconder los personajes, ¿sí? Es el narrador omnisciente. Tenemos el narrador no omnisciente, que solo demuestra lo que los personajes hacen o dicen, no interpreta sus pensamientos, ¿sí? No sabe lo que están sintiendo, lo que están pensando, ¿sí? A diferencia del omnisciente, que él sabe lo que están sintiendo, ¿no? Por ejemplo, en alguna novela, ¿no? Y entonces, recibió el mensaje y sintió como si hubiera recibido un balde de agua fría, ¿no? Y le dio miedo. Entonces, eso es un narrador omnisciente que está interpretando los sentimientos y las emociones. Y entonces en el narrador no omnisciente es el que dice, bueno, su tez se tornó blanca, se puso pálido y no dijo nada más. No sabemos qué sintió, no sabemos qué pensó. Ese es el narrador no omnisciente, ¿ok? Muy bien. Tenemos la estructura de una narración. Tres elementos fundamentales. El planteamiento del problema o la introducción. El planteamiento es como estructurar o establecer el tiempo, el lugar, los personajes, presentar quienes participan, presentar de manera general la problemática que se está suscitando, ¿sí? Y esto va generalmente en la primera parte de nuestra narración, ¿sí? Es el ingreso, es la parte que nos va a dar pauta a iniciar esta narración. Tenemos el nudo, que es la parte fundamental, es lo esencial de nuestra narración. En este nudo, en este clímax, vamos a definir o vamos a describir la problemática, ¿sí? Es qué está pasando, qué están haciendo cada uno de los personajes, ¿sí? Cómo están manifestándose, cómo se están proyectando cada uno de los personajes. Obviamente en esto tenemos siempre personajes que son principales y personajes que son secundarios. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos nuestros compañeras y compañeros que se están integrando, ¿sí? Muy bien. Tenemos el desenlace. En el desenlace es la parte final en donde se establece la resolución de estos conflictos. Aquí ya se retorna al equilibrio, ¿no? Ya cómo se solucionó esta problemática, qué fue lo que hicieron cada uno de los personajes y de qué manera, ¿sí? Llegamos a este final, ¿no? Pongamos un ejemplo. Tenemos el cuento de la Caperucita Roja. En Caperucita Roja, ¿cuál sería el planteamiento? La primera parte. Había una vez en un bosque lejos de la ciudad o del pueblo, una choza en donde vivía una abuelita. Y había una niña que usaba una capa roja y esta vivía al otro lado del bosque.
y su mamá la mandó a dejarle unos panecillos a la abuela porque estaba enferma, ¿no? Esta parte del planteamiento, ¿sí? Esta parte es lo inicial, nos está diciendo el lugar, nos está diciendo los personajes, ¿sí? Incluso si llegamos a esta parte donde dice la mamá, pero ten cuidado con el lobo cuando atravieses el bosque, porque recuerda que es muy peligroso, ¿no? Ahí está planteando a los personajes, está planteando la situación, está estableciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Ajá. Y entonces la niña se fue por el bosque, le dijo, sí, mamá, y resulta que vio unas flores muy bonitas y entonces se detuvo y bueno, bla, 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 bla. Toda esta parte cuando ella sale y empieza a ver las flores y entonces se topa con el lobo y el lobo le empieza a hablar y le pregunta dónde va, ¿no? Se empieza a generar el nudo. Todo eso es la parte esencial de este conflicto, ¿no? Y entonces llega eh, a despedirse y el lobo se va corriendo y llega con la abuelita y se la come, ¿no? Bueno, en otros dice que la encierra y sí. Entonces, cómo se va a, cuál es el final de este cuento, ¿no? Llega la niña y el lobo ya está vestido de abuelita, ¿no? Y le dice que los dientes y la cabeza y todo esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en ese momento que se va a comer a la niña, ¿no? Llega el cazador porque escucha los gritos y mata al lobo, ¿no? Y le saca a la abuela de la panza, ¿no? Este es el desenlace, ¿sí? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina este cuento, esta narración? ¿Sí? Entonces tenemos tres elementos muy bien definidos, el planteamiento, el nudo y el desenlace en una narración. Eso es lo que se necesita que ustedes establezcan. Bueno, tenemos las personas, ¿sí? ¿Cómo voy a narrar en primera persona, segunda persona o tercera persona? Primera persona, estamos hablando del singular, yo, ¿sí? Son los pronombres personales. Yo, tú y él. Estoy hablando de mí en la narración, ¿sí? ¿Cómo lo estoy haciendo? Una vez estaba yo sentada afuera de un centro comercial y llega alguien y me dice, sí, estoy hablando de mí. Ajá, ese es el narrador en primera persona, yo. Segunda persona, sí, es a la cual se le dirige el emisor, a la cual se dirige el emisor de forma directa. ¿Sí recuerdas cuando estabas tú sentada afuera del centro comercial esperando a tu mamá y en eso llegó un personaje fantástico y te abordó y te dijo que necesitaba ayuda, ¿no? Sí, es tú, estoy hablando de ti. Ajá, ya no estoy hablando de mí, esa es la segunda persona. La tercera persona, la forma de la tercera persona gramatical, ¿sí? Es él o ella. ¿De quién estoy hablando? Había una vez una niña que se vestía con una capa roja y le decían Caperucita Roja. Estoy hablando de él o de ella en este caso. Sí, es la tercera persona. Ustedes van a definir cómo van a redactar su narración en primera, en segunda o en tercera persona y tienen que definir, ¿sí? ¿Cuál es cuál? Muy bien. Entonces, con base en lo que acabamos de revisar, dice que vamos a hacer nuestro escrito. Ya que lo hicimos, vamos a señalar, ¿sí? Lo siguiente. Los elementos de nuestro relato que permitan al lector asombrarse, ¿sí? Los párrafos que contengan marcadores textuales de introducción, desarrollo y cierre.
que cumplan estas funciones en el texto, lo que les acabo de explicar, los indicios, las pistas que permiten al lector suponer lo que va a suceder, ¿sí? Bueno, aquí nos dicen cómo podemos emplear los comentarios, cómo los vamos a integrar. Bueno, aquí les voy a explicar. Tenemos aquí está. Muy bien. Aquí está mi actividad, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Título. Le voy a poner un título a mi documento. La violencia en la vida cotidiana. Esa es mi narración. Eso yo lo elegí, ¿no? Es un ejemplo, no es de los que ustedes tienen que hacer. Tema. ¿Cuál es el tema de mi texto? La violencia en la relación de pareja. Basado en la película Te doy mis ojos. O sea, yo vi la película y con base en eso escribí este texto. Narrador, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿no? Si es primera persona, yo nací en la Ciudad de México, ¿no? Ya les expliqué. Segunda persona, tú naciste en la Ciudad de México. En este caso se utiliza la tercera persona, ¿sí? El texto va a estar escrito en tercera persona. Tras el abuso de Antonio, Pilar es capaz de reaccionar y comienza a crecer. Acepta un trabajo, hace nuevas amigas, observa las formas de enfrentar la vida, trata de apoyarse en su hermana, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí está la primera parte. ¿Qué voy a hacer? Selecciono, doy clic derecho y aquí donde dice nuevo comentario, voy a insertar un comentario. Y voy a poner este párrafo refiere la introducción o la introducción, como ustedes quieran, ¿sí? Pero de esta manera lo van a insertar los comentarios. Entonces viene, aquí bueno, ya tengo algunos, ¿no? Conclusiones, ¿no? Aquí está el desarrollo, ¿no? Aquí meto nuevamente mi comentario y le pongo aquí desarrollo. ¿Ok? Aquí ya tenemos la conclusión. Muy bien. También tienen ustedes que meter los elementos que me indican, los indicios, ¿no? Como se mencionaba en las indicaciones, ¿cuáles son esas palabras, esos indicios que me dan la pauta para saber qué va a pasar, ¿sí? Por ejemplo, cuando Pilar decide regresar con Antonio, ¿sí? ¿A qué le suena esto? Si hablábamos de que iba a empezar y tenía ciertas circunstancias, qué nos refiere esto? No, que la situación se va a agravar. Inicia un ciclo de violencia, bueno, en este caso, ¿no? En un caso muy particular. ¿Sí? Entonces ustedes van a poner cuáles son estos indicios y que nos permitan saber o suponer qué es lo que va a suceder posteriormente. Bueno, de esta manera vamos a integrar los comentarios. Muy bien. Ahora, vamos a poner las diferencias entre
Una vez que ya hicimos esto, vamos a poner las diferencias entre la narración oral y la narración escrita, como lo hicimos en el anteriormente, en la actividad integradora 4. Vamos a poner también aquí las diferencias de la narración que hicimos, qué tan fácil, qué tan compleja fue, nos gustó, no nos gustó, etcétera, ¿sí? Muy bien. Vamos a ponerle la portada, introducción. Es bien importante que ustedes generen sus documentos dándole la estructura, introducción, desarrollo y conclusiones. Ya les he dicho, la introducción es explicar de una manera breve antes de todo mi documento, ¿sí? Antes de todo mi documento, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Entonces, y ustedes van a poner qué van a hacer, van a explicar qué están haciendo en este trabajo. ¿Sí? El desarrollo es todo esto, toda la estructura de su documento y las conclusiones. Después de las diferencias, ponen sus conclusiones. ¿Qué les pareció la actividad? ¿Qué aprendieron? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué corregirían? No sé, algo que ustedes puedan aportar. Y después de las conclusiones, la bibliografía. ¿Mm? ¿Ok? Ese es el orden. Entonces, recordemos, va la portada. Antes de esto, ponemos nuestra portada, integramos al principio nuestra portada con los datos de identificación, ¿sí? Ponemos la introduccción, desarrollo y conclusiones y bibliografía. Justificamos, una de las cosas importantes en cuanto a la presentación de su documento, pues es la justificación de todo el texto. Recuerden cómo aquí ya inserté la portada, ¿no? Ahí está la portada al principio, ustedes la llenan con sus datos, la introducción, ¿sí? Y cómo es justificar, recuerden, aquí yo les he dicho, podemos seleccionamos todo y aquí en esta pestañita, justificar. Como ya está justificado, vuelve a perder el margen, ¿no? Le doy justificar y vean, ¿sí? Se incorpora todo de ambos lados en un margen perfecto. Si no quiero todo justificado, si esto lo quiero en medio, bueno, pues le doy centrado. De esta manera, su documento va a tener una imagen de orden y de limpieza. Ustedes vean, por ejemplo, aquí tengo un tipo de fuente y aquí tengo otro tipo de fuente y aquí tengo otro tipo de fuente. Ajá. Entonces, ¿qué hago? Igual, si quiero yo seleccionar todo, si quiero yo establecer en todo el texto un tipo de fuente, selecciono lo que yo quiera, a lo mejor nada más de introducción en adelante y le voy a dar el tipo de fuente. Y ya, tengo la misma fuente en todo mi trabajo, ¿no? Obviamente todo lo que seleccione. Y ya, de esta manera, establezco los márgenes, ¿ok? Muy bien. La bibliografía, en la bibliografía ya les había yo comentado, bueno, en este caso la estoy poniendo porque esta es la que yo empleé, ¿no? Que fue referencia de la película. Entonces pongo todos los datos. Ustedes van a poner 3 referencias como mínimo en cada documento, tanto en la actividad integradora 5 como en la actividad integradora 6. Ajá. Y van a colocar, no es lo mismo colocar la referencia bibliográfica a colocar el link, porque a veces colocan el link, son cosas diferentes.
La referencia bibliográfica son los datos de los documentos que estuve empleando y el link es la dirección electrónica. Pueden poner los dos, pero no poner el link como sustituto de de la referencia. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Si no hay dudas, adelante. Puedes prender tu micro. Ya. Yo tengo una duda. Cuando yo adquiero toda la información de prepa en línea, ahí, por ejemplo, ¿cómo hago un APA? A veces no viene el autor o fecha. No importa, nada más vamos a poner el nombre del artículo que estamos utilizando. Vamos a poner prepa en línea CEP y le podemos, en la fecha le podemos poner consultado en junio 2020. Ah, ok. Sí, porque Ajá. no tienen fechas. Entonces, así como yo lo estoy consultando en esta fecha, esa es la que le puedo poner. Ajá. Ah, Como no ok. tiene nombre de autores, le pongo prepa en línea CEP. O sea, de una Nada manera más. muy Ah, ok. sencilla, no importa. ¿Ok? Ah, ok. Y la otra duda que no me quedó clara, maestra, es en el recuadro donde dice tema, título, narrador, inicio. En el tema, ¿es el tema del libro que, por ejemplo, que yo leí, ya sea el Principito o el otro? Ahí Así es. como que me... ¿Cuál es el tema? De Sí. qué trata esa lectura? Ah, en tema de qué trata. Así Ok. es. Sí, es el tema. No es el tipo de texto que es, sino qué tema, porque ya vamos a ir más allá. Vamos a identificar en una narración cuál es el tema que se está abordando. Entonces, Ah, en el Principito, por ejemplo, ¿qué se aborda? Ya ok. en trabajos anteriores de ustedes habían puesto, ¿no? Sí. No sé, el análisis, la reflexión sobre la vida, las relaciones interpersonales, no sé, lo que ustedes consideren, desde Ah, qué ok. perspectiva están abordando ese, El tema. ajá. Ok. Y en el título, ¿es que el título del libro o el título El del... título que ustedes le van a poner a su narración, porque recuerden que ustedes van a hacer una narración sobre eso. ah, ya. La narración no va a ser la copia Ah, ya. textual. Ok. Ustedes, digamos que van a inventar una nueva narración Ah, ok. a esto. Ajá. Entonces, con base en ello, ustedes definirán el título que le van a poner a dicha narración. Ah, ok, ya. Esa Sí, era mi muy duda. bien. Muchas Claro. gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a la bibliografía. A ver, perdón. Es la bibliografía del autor, por ejemplo, en este caso, a ver, tenemos aquí algunas preguntas. ¿La bibliografía a qué se refiere? La bibliografía se refiere a todos los documentos que ustedes están empleando para hacer este trabajo. Yo les había dicho, todo lo que nosotros estamos revisando en la plataforma, todos esos son recursos bibliográficos. En este caso vamos a tener un recurso bibliográfico que es fundamental, que es la bibliografía. La bibliografía son los datos del artículo que estamos empleando. En el caso, por ejemplo, del Principito, sí tenemos que poner la bibliografía de El Principito. Ajá. O sea, Antoine Saint. Déjenme ver, ya me perdí dónde andamos. Aquí estamos. Los voy a poner. Mm, Entonces tenemos la bibliografía. Aquí está. Dice que vamos a leer un cuento, ya sea El Principito o La Noche Boca Arriba. Ujú. En esta, en cualquiera de estas dos, ¿cuál es la bibliografía? Las referencias del Principito.
el título, lo que les decía, el título del libro, el autor, el año, la editorial. Eso es lo que tenemos que poner en bibliografía. Es diferente a la biografía. La biografía es como la historia del autor. Eso no lo quiero. Yo quiero las referencias de los libros que han revisado. Si nosotros, por ejemplo, estamos nos vamos a la plataforma. Ok, aquí. Si yo reviso este documento que se llama el relato, lo voy a poner lo puedo poner como referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque eso me ayudó a saber que es un relato. Entonces, como eso me está ayudando, yo voy a poner los datos. Ya vi que dice, aquí está, incluso este sí tiene referencias. Tomado de Curret, relato en línea, y aquí viene el link, consultada el 7 de diciembre de 2007. Esta es la bibliografía. ¿Puedo yo copiar esto? Sí, copio y lo pego en mi documento. En este caso, es que tengo que cambiar de pantalla, ¿verdad? Porque no siguen viendo la otra. Entonces, 5. Entonces, ya que lo vi, aquí en bibliografía, puedo pegarlo como una referencia de lo que yo estuve revisando. Y entonces ya tengo aquí 2 bibliografías. ¿Sí? Muy bien. En el caso de aquellos documentos que no tienen referencia bibliográfica, le pongo el título, por ejemplo, no sé, voy a ver, a lo mejor tengo, déjenme checar cuál. Nos quedan ahorita 7 minutos. Recuerden, si nos saca, nos va a sacar porque no nos va a dar tiempo de concluirla en estos 7 minutos, se vuelven a integrar con el mismo link, ¿sí? Ok. Por favor. Entonces tenemos que, les decía, tengo, ¿qué es el comentario? Aquí, en las referencias, en los recursos de la plataforma tengo que hacer comentario. Entonces voy a poner qué es el comentario. Prepa en línea, CEP y consultado junio 2020. Con esto que ustedes pongan es suficiente. Ok. Que es el título del documento, sí, lo voy a resaltar. Ajá. Okay. Así pueden ustedes hacerlo. Entonces, perfecto. sí, como ahorita son diferentes fuentes, ¿qué es lo que hice? Selecciono y le doy el mismo tipo de fuente y el tamaño para ordenarlos. Ajá. Esas son las bibliografías. Espero que quede claro. Sí. Que haya sido yo clara. Y así, de esa manera vamos a citar por lo menos 3 ya sea una que es la bibliografía del artículo que ustedes seleccionaron y otras 2 de las referencias que revisaron en la plataforma. Okay. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Todo bien. Perfecto.
Bueno, entonces vamos ahora, quiero mostrarles esta parte de aquí. Esta parte está entrecomillada. El trabajo pilar es el pretexto perfecto para que Antonio comience el ciclo de violencia nuevamente. Cada situación da pauta a este ciclo y cada vez es menos el tiempo entre uno y otro ciclo. Gutiérrez, no sé, vamos a imaginar, 2005. Oh. ¿Por qué está entrecomillado esto? Porque no es un párrafo que yo haya escrito, sino que yo lo saqué tal cual de Gutiérrez, que fue un artículo que yo revisé. Entonces, ese artículo de Gutiérrez lo tengo que poner aquí en mi bibliografía. Uh-huh. Entonces, imaginemos, eso es un ejemplo nada más, pero imaginemos que eh, no, mejor voy a poner este de Curred, ¿no? Curred, para que sea más claro, ¿no? Lo pongo entrecomillado y luego le pongo de dónde lo saqué. Curred, 2005, no sé de dónde. Siempre 2007. Entonces es 2007. Esta es una cita bibliográfica. ¿Qué quiere decir? Que esto yo lo puedo utilizar, lo saco textualmente del otro trabajo y lo pongo en mi trabajo. Pero para que no sea plagio, yo tengo que decir de dónde lo tomé. Se llama cita textual. Y entonces aquí le pongo exactamente de dónde esta cita en particular yo la saqué, la extraje. Y aquí estoy poniendo la bibliografía del documento que consulté. Okay. Entonces, esas son las citas bibliográficas, esas son los elementos que también tienen que integrar en su documento. Entonces, aquí yo les decía, ya que hicimos toda nuestra actividad, tenemos que citar la fuente, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Si yo voy a tomar esa parte y la voy a poner en mi narración, tengo que poner exactamente como está Gómez 2010. Menciona que la villa de Aguascalientes fue, etcétera, etcétera. Y está entrecomillado, porque yo no digo eso, lo dice Gómez. O aquí está otra. La villa de Aguascalientes es la misma cita, pero referenciada como yo se los indiqué. Puede ser al principio o puede ser al final, no importa. Lo importante es que ustedes establezcan estas referencias justamente de una manera clara, para que no se considere plagio. En algunos de los documentos que ustedes me entregaron, que me enviaron, al hacer su resumen, utilizan algunas partes del texto original. Está bien, pero tienen que citar sus fuentes. Eso es importante. Ajá. Entonces, reitero, tenemos que utilizar la bibliografía, tenemos que darle la estructura de introducción, desarrollo y conclusiones, tenemos que integrar la portada a nuestro documento, la bibliografía ya lo mencioné, y las citas. Y ya checaron cómo tienen que meter los comentarios. Muy bien, entonces de la actividad integradora 5, si no hay ningún inconveniente, pasamos a la actividad integradora 6. Si ya no hay dudas. No hay. Ok, perfecto. Y bueno, como ya nos va a sacar, entonces nos salimos en este momento y vamos a entrar nuevamente para que no nos interrumpa ya la actividad 6, ¿ok? Entonces, sálganse, por favor. Y entramos nuevamente. Ahorita termino yo este asunto. Ahí está. Es que están entrando. A ver, tenemos aquí un...